Este video es un complemento de lo que desarrollamos hasta el momento de la unidad número 2, referida al contexto internacional, el entorno económico internacional en el cual se desarrollan las transacciones comerciales entre los países. En el día de hoy voy a referirme a los acuerdos de integración económica regionales y haciendo un repaso de la unidad. Ya hablé de Organización Mundial de Comercio, de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, como los tres organismos que rigen toda la actividad comercial en el mundial. También hablé de prácticas desleales de comercio exterior, el dumping, los subsidios o subvenciones y las herramientas que establece la OMC o que nos facilita la OMC para combatir esas prácticas desleales, como son los derechos antidumping y los derechos compensatorios. También hablé de los acuerdos de salvaguardias, que son situaciones de comercio leal, pero que pueden perjudicar a productores de un país. Terminando con el desarrollo de esta unidad, hoy vamos a hablar de los acuerdos de integración económica. Y básicamente estos acuerdos se dan últimamente a nivel regional por una necesidad que tienen los países de ser cada vez más competitivos ante situaciones que tienen que ver con la globalización, que tienen que ver con el desarrollo el desarrollo y los cambios tecnológicos y en las cadenas de producción que se dan a nivel mundial y que hacen que todos los productores deban ser más competitivos. Los productores y consecuentemente los países deban ser competitivos para participar del mercado mundial. Muchas veces esa competitividad se logra conformando un bloque regional económico, haciendo alianzas con otros países como para mejorar la situación esa competitiva. Normalmente los países lo que buscan es llegar a tener políticas conjuntas, básicamente económicas. Vieron que el título en sí decía integración económica regional, pero muchas veces esa integración pasa también a aspectos que tienen que ver con la sociedad, aspectos de política financiera, económica, financiera y más que nada sociales, educativas también. Es más integral la integración que buscan los países. Ahora bien, los países se van a agrupar para conformar un bloque, para ser más competitivos a nivel mundial, pero no asegura ese agrupamiento, no asegura que logren el objetivo, que se pongan de acuerdo sobre las políticas predominantes que van a aplicar como bloque. Generalmente surgen diferencias internas entre los países. Por más que la integración se produce a nivel regional, donde se supone que los países tienen ciertos aspectos sociales, históricos, culturales, comunes, muchas veces surgen diferencias, muchas veces somos más, digamos que estamos más, entre comillas, peleados con nuestros vecinos que con alguien lejano. Entonces, las diferencias internas más el establecimiento de políticas restrictivas como bloque, es decir, como país puedo tener cierto grado de apertura, pero cuando conformo un bloque puedo tener políticas más restrictivas que hacen que cierre un poco mi comercio. Todo eso, ese conjunto, esa conjunción de factores no aseguran el éxito de una integración económica. Hay clarísimos ejemplos de integraciones económicas en los que luego no se alcanzan los objetivos o incluso hay países que dejan algún bloque económico, como vamos a ver a continuación. Como les decía, normalmente lo que se busca es que la conformación de ese bloque económico la realice con países que sean contiguos geográficamente, que comparta a veces fronteras o que por lo menos estemos en el mismo continente. Vuelvo a insistir, no asegura nada eso, pero es más fácil aliarse con alguien cercano que con alguien lejano.
y la conformación se da de esa manera. Esto además estimula no solo la producción, un aumento de producción, una capacidad, un volumen de importaciones o de exportaciones que me dan más importancia como bloque que como país aislado, sino también a que empresas multinacionales en el fenómeno de la globalización que se dio últimamente, tiendan a privilegiar la inversión en determinados bloques económicos más que en países. Las empresas multinacionales muchas veces tienen políticas específicas para un continente. O sea, hay una empresa que tiene una determinada política comercial en Latinoamérica, otra en Europa y otra en Asia. Eso pasa. Los resultados muchas veces de estos procesos de integración también son distintos por la importancia que le puede otorgar cada país a pertenecer a un bloque. O sea, un país puede estar en un bloque y su socio comercial dentro de ese bloque es el más importante a nivel mundial. O sea, yo puedo tener el mayor flujo comercial con el país socio en ese bloque comercial. Pero tal vez para el otro país, yo no soy su principal socio. Aún perteneciendo a un mismo bloque, aún teniendo preferencias en relación a aranceles aduaneros. Esto sucede a veces con Brasil. Argentina tiene como principal socio a Brasil, pero Brasil no tiene como principal socio a Argentina dentro de lo que es el Mercosur. Esto a modo de ejemplo. Ahora vamos a ir desarrollando el resto de la unidad. En sí vamos a hablar ahora de qué es la integración económica, cómo podemos definir la integración económica. Básicamente la integración económica se da regional por un grupo de países que con el afán de mejorar el intercambio comercial a nivel mundial deciden conceder algún tipo de beneficio, ventaja arancelaria justamente a los miembros de ese grupo de integración. Si vemos ahí en la filmina, dice que la integración económica presupone la existencia de un espacio económico, tiene un hecho territorial y económico que pertenece a dos o más estados. Ya tiene que haber dos o más estados que sean soberanos y que estén dispuestos a la cooperación recíproca con el objeto de ampliar sus intercambios comerciales. Y de esa manera, ¿qué hacen? Estimulan el desarrollo económico tanto del país como del bloque. ¿Cómo llegan a eso? Mediante instituciones jurídicas y económicas comunes. Esa es la integración, ese es el proceso de integración. Los países se asocian y generan entre ellos corrientes comerciales más activas. ¿Por qué? Por el hecho de brindar algún tipo de ventaja que debe ser recíproca en cuanto a las políticas arancelarias, económicas, etc., y que justamente eso incentiva un flujo mayor de comercio entre esos países. En la filmina también dice que la integración económica contempla aspectos comerciales, monetarios, fiscales, industriales, agropecuarios, aduaneros, etcétera, etcétera. O sea, es amplia. Básicamente, lo que les dije al principio, no es solamente económica o financiera, muchas veces implica temas sociales o contempla temas sociales, contempla temas de educación, de desarrollo de nuevas tecnologías. Y también lo que se busca en una integración plena es que dentro de ese bloque económico los factores circulen libremente. Los bienes, el capital y los trabajadores, las personas también, los servicios en sí. Lo que se busca es eso, que circulen libremente, que haya una política común en el bloque, ya sea laboral, ya sea económica, financiera, una moneda, y que exista una armonía entre esas políticas. Eso es el grado supremo, digamos, de integración. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la cooperación económica y la integración económica? ¿En qué se diferencian? ¿Es lo mismo la cooperación económica que la integración económica? Bueno, la respuesta es no.
La cooperación económica implica todo el conjunto de esfuerzos que hacen los países para facilitar el comercio internacional y propender a un desarrollo económico social más armónico. Esto lo vimos ya con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial. Es la creación, la cooperación es cuando los países se unen para decir, bueno, tratemos de facilitar el comercio internacional, Organización Mundial de Comercio, o hacer que se logre un mayor desarrollo económico y social o al menos más armónico, que no haya tanta diferencia entre países. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Eso ya lo vimos. Ahí los países se unen pero con un afán de cooperar económicamente. La integración económica ya implica a dos o más países que buscan conceder ventajas o beneficios, eliminar trabas al comercio, hacer más fluido el comercio y unir sus mercados. Ese es el proceso de integración y la diferencia que tienen con la cooperación internacional. Ejemplos de cooperación, había dado ejemplos de integración que pueden ser Mercosur, Unión Europea, ALADI, son distintos, NAFTA, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia bastante importante entre cooperación e integración. Vamos a las formas o los mecanismos de integración que existen hoy por hoy. El primer mecanismo o la forma de integración económica es lo que vemos aquí, es área de preferencia aduanera. En las áreas de preferencia aduanera lo que sucede es que existe una reducción de aranceles entre dos o más países sobre determinados productos, sobre determinadas nomenclaturas de productos. Hay alguna rebaja arancelaria, hay concesiones arancelarias. Yo bajo el derecho de un producto que ingresa del país B y el país B va a bajar los derechos aduaneros de un producto que yo voy a tratar de ingresar en ese país. Generalmente es eso. Es una reducción, cubre una cantidad limitada de productos, están taxativamente numerados esos productos que gozan de esa preferencia aduanera y vendría a ser el primer estadio de la integración económica. Es muy sencillo. Ya acá estamos hablando, en esta integración económica, de una excepción a la cláusula de nación más favorecida. Una excepción permitida a la cláusula de nación más favorecida. Luego tenemos la zona de libre comercio. Zona de libre comercio implica ya un grado de integración mayor. En la zona de libre comercio existe una reducción gradual, ya sea parcial o total, de aranceles y de restricciones no arancelarias. ¿Se acuerdan que Pablo en la primera clase habló de lo que son barreras pararancelarias? Bueno, lo que hace es, los países acuerdan una reducción gradual, que puede ser parcial o total, tanto de aranceles como de barreras o de restricciones no arancelarias. Esa eliminación de aranceles o reducción de aranceles se produce entre los países miembros de ese bloque económico. Ahora bien, cada país, independientemente, tiene o digamos que conserva su soberanía respecto de terceros países. O sea, ellos aplican una reducción dentro del bloque, pero después, para el mismo producto y con terceros países, cada uno tiene un porcentaje tal vez distinto de este derecho aduanero. Voy a pasar las filminas porque no pasé. Bueno, áreas de preferencia aduanera, es lo que había dicho antes, conceden mutuamente reducciones. Y voy acá a la zona de libre comercio. En este caso, hay algo importante a analizar. Dijimos que hay reducción entre los países miembros del bloque y cada país conserva su arancel externo en relación a terceros países. ¿Qué pasa? Se requieren certificados de origen. ¿Por qué sucede esto? Porque puede pasar que un país ingrese un producto
a uno de los países, un país, digamos, que no pertenece al bloque, ingresa un producto a un país que sí pertenece al bloque. Supongamos que en ese caso tiene un derecho arancelario del 10% en el país A, que pertenece al bloque, y en el país B ese derecho es del 12%. El país que ingresa en el país A lo va a ingresar al 10%, y después, como existe una reducción, que supongamos hay una reducción arancelaria total, es cero, ese producto ingresa al país B habiendo pagado originalmente un derecho del 10%, cuando si hubiese ingresado directamente en el país B hubiese pagado un 12%. Entonces, aprovecha una situación de la zona de libre comercio, una reducción entre los países miembros, para desde afuera ingresar al mercado, pero de otro país, no del país, digamos, donde ingresa el producto, sino del país donde se consume el producto. Por eso se requieren certificados de origen. Para que exista un arancel cero entre los productos que circulan dentro del bloque, yo tengo que tener algún tipo de certificación que el origen, por lo menos en parte, no debe ser total, pero que parte del producto tiene origen en uno de los países miembros del bloque. No que venga totalmente desde el extranjero, ingrese a un país y por la relación que tenemos dentro del bloque, ingrese a mi país pagando menos derechos de los que debería haber pagado. Bien, vamos a un pasito más en cuanto a la integración. La unión aduanera. En la unión aduanera hay una liberación del comercio recíproco entre todos los bienes producidos por los socios de ese bloque económico. Y además adoptan una política arancelaria común con terceros países, con el resto de los países. En el caso anterior eran soberanos, mantenían sus derechos de importación con terceros países, aplicar a terceros países. En este caso no, el bloque económico tiene internamente, intrazona vendríamos a decir, reducción total o parcial de derechos. Y extrazona todos cobran el mismo arancel, un arancel externo común. Por lo tanto, deja de tener sentido en este tipo de integración la exigencia de un certificado de origen. ¿Por qué? Porque si entra al país A, al país B o al país C, como existe un arancel externo común, ese producto va a pagar el mismo arancel ingresando a cualquiera de los países. Las normas arancelarias son comunes, es un grado de mayor integración económica. Vamos a un grado más, el mercado común. El mercado común parte como de la unión aduanera, y además le suma la libre circulación de bienes y servicios y factores. Bienes, servicios y factores. Arancel intrazona tendiente a cero. Arancel externo común con terceros países, el mismo. Y además libre circulación de bienes, servicios y factores dentro de los países miembros. Para esto tiene que haber un grado de armonía muy alto. Los países deben tener políticas comunes para que garanticen la movilidad del trabajo y del capital. O sea, tengo que tener una misma política laboral o una misma legislación laboral en un país que en el otro, si no la movilidad no se va a producir. Es un grado de un desarrollo muy importante, de mucho trabajo y que lleva muchos años formar un mercado común. Como ven en la última parte, dice básicamente sobre la base de la unión aduanera se le agrega la circulación de los factores de la producción. El grado máximo de integración es la unión económica. Es el grado más elevado de integración. Partimos del mercado común y además existe una moneda única y total armonización de las políticas económicas. Total. Es un bloque totalmente armónico. Tienen las mismas políticas, la misma moneda.
no existen fronteras, hay un pasaporte único, o sea, acá es un grado de integración en su máxima expresión y que requiere muchísima también conversación, muchísimo acuerdo, algo muy difícil de conseguir, porque como les decía antes, las diferencias internas existen siempre. Va a haber un país que va a considerar que está sosteniendo a ese tipo de integración o de bloque. Hay otros países que van a aprovechar a conformar el bloque porque tienen economías más endebles. Entonces, siempre va a haber algún tipo de roce y de problema. Vamos a ver bien cuando veamos Unión Europea sobre el final del video los problemas que se dieron en este tipo de asociación. Pero ahí estaríamos, hicimos un repaso de los 5 mecanismos de integración o formas de integración económica. Vamos a ir a algunos ejemplos, algunos casos concretos. Como área de preferencia arancelaria podemos hablar de ALADI. Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus miembros ahí están, son 13. Está todo el continente de América del Sur, lo que es América Central, está Panamá, México, Cuba, y bueno, y es el mayor grupo latinoamericano de integración. Muchos miembros. ¿Y cuál es el propósito de ALADI? ALADI tiene como propósito promover una convergencia progresiva de acciones tendientes a la formación de un mercado común. Ahora, vieron que dije, mercado común es una forma de integración muy difícil de lograr. No es sencilla porque implica muchas cosas. Libre circulación de los factores, de capital, de mano de obra. Es muy difícil. ALADI tiene como objetivo eso, promover una convergencia que lleve a la formación de un mercado común latinoamericano. ¿Cómo lo va haciendo? Mediante la aplicación de tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los integrantes, los países miembros. En el caso de ALADI tenemos como países, digamos, que tienen algún tratamiento diferencial a Bolivia, Paraguay y Ecuador. Hoy por hoy Paraguay es una economía muy importante en lo que es Latinoamérica. Pero bueno, tiene ese tipo de preferencias y lo que va a propiciar es justamente establecer algún tipo de preferencia para aquellos países que estén con un grado de desarrollo menor, que tengan una economía menos desarrollada, va a tratar de otorgar algún tipo de preferencia arancelaria más que nada. De esa manera la idea de esta forma de integración es que se genere un mayor volumen de comercio entre esos países. Fíjense que dice también que propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes de terceros países. O sea, voy a tener algún tipo de preferencia arancelaria a un país miembro de ALADI que no voy a tener con otro país ajeno a esta forma de integración, a esta integración económica. Es también, volvemos a lo mismo, es una excepción a la cláusula de nación más favorecida. La cláusula de nación más favorecida decía que si yo otorgaba algún tipo de preferencia, ventaja, beneficio a uno de los países, lo tenía que aplicar inmediatamente al resto de los miembros de la OMC. ALADI es una excepción a la cláusula de nación más favorecida. Vamos a Mercosur. Mercosur, si uno lo analiza, es un bloque comercial y por el nombre es Mercado Común del Sur. Lo que uno tendría que decir, bueno, dentro de las formas de integración que vimos recién, estaríamos en un mercado común. No es así. Todavía no llegamos a la constitución de un mercado común. Hoy por hoy es un bloque comercial cuyos Estados miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Venezuela, pero actualmente Venezuela está suspendido. O sea que hoy por hoy los miembros plenos son 4. Ahora vamos a ver bien otro tipo de miembros que tiene el Mercosur. ¿Cuál es el propósito de Mercosur? Promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas, capital, lo que sería la integración económica correspondiente a un mercado común. También el Mercosur lo que busca es avanzar en una integración política y cultural. Se piensa que los países que componen el Mercosur tienen una base cultural importante, tienen antecedentes históricos. Nosotros llamamos el Virreinato del Río de la Plata. Entonces existe un acervo cultural muy importante y lo que también se busca en el Mercosur es avanzar para lograr una integración política y cultural entre los países miembros. Ahora, como yo les decía al principio del video, muchas veces nos llevamos peor con nuestros hermanos que con los ajenos. Muchas veces la vecindad le genera un tipo de competencias que influyen y que no son para nada sanas. Por decirlo, para que ustedes comprendan, tipo de celos, de decir, no, pero yo soy el más importante de este bloque soy yo y el otro no, pero vos tenés menos habitantes, el Producto Bruto Interno mío es más alto, yo tengo mejores relaciones internacionales, bla, 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 y hacen que no sea sencillo ponerse de acuerdo. Además de los intereses que tiene cada país. Cada país tiene sus intereses comerciales y a veces en pos de la formación o el ponerse de acuerdo en políticas económicas y aduaneras dentro del bloque implican una pérdida de ingresos por exportación o por importación, depende de lo que se trate. Y decir, pero si yo estaba mejor sin tener este tipo de política que ahora debo asumir por pertenecer a este grupo. Y bueno, hay pros y contras en todo esto. Pero bueno, la idea básica del Mercosur es esa, es tender a un mercado común, una integración económica, arancelaria, libre intercambio y movimiento de los factores de la producción, y llegar a una integración también política y cultural, educativa, más amplia, algo más amplio. ¿Cómo se maneja el Mercosur? Como ven acá dice, en el protocolo de Europreto se estableció un arancel externo común, o sea, los países miembros de este bloque tienden a una reducción total o parcial de aranceles y tienen un arancel externo común con el resto de los países del mundo. Vamos a hacer un poquito de historia del Mercosur. Bueno, acá están las banderas de los 5 países, la de Venezuela está ahí atrás, tapadita, y justamente es el país suspendido por el momento. Comienzan los antecedentes históricos del Mercosur, son del año 85. Ahí ven, yo voy a acá hacer una breve reseña histórica. En el 85 los presidentes de Argentina y Brasil se reúnen en Foz de Iguazú, suscriben una declaración en la cual simplemente hablan de una integración comercial entre Argentina y Brasil, en principio, pero es la piedra fundamental de lo que después se convirtió en el Mercosur. Más adelante, en el año 90, en el Acta de Buenos Aires, en esta reunión los presidentes de los 4 países ya empiezan a hablar ya más de la conformación del bloque. Si bien no se habla ya de Mercosur, no se adopta el nombre de Mercosur, ya hay 4 países, ya no solamente 2 como eran en el año 85, hay 4 países, se fijan algunas bases y se fija en el Acta de Buenos Aires un plazo, el Acta de Buenos Aires fue en el año 90, se fija un plazo de casi 5 años para realizar todos los ajustes necesarios y comenzar a funcionar a partir del 1 de enero del 95
Recuerden que esa fecha es la fecha en la que se crea o se constituye la Organización Mundial de Comercio. Y estamos hablando en el año 90 que los 4 presidentes dicen, bueno, comencemos a trabajar mediante este acta en la conformación de un bloque regional, un bloque de integración regional, que sea un mercado común. ¿Y cuánto vamos a tardar? 5 años. El 1 de enero del 95 debemos ya estar funcionando como un mercado común. Luego, en el año 91, en Asunción, ya se establece, ya digamos, se define el Mercosur, se le da nombre, perdón, ahí me faltaba un poco. En el año 91, en el Tratado de Asunción, con Uruguay-Paraguay, ya se le da nombre a este mercado común como Mercosur, y en el año sobre finales del 94, piensen que se había establecido que en el año 95 se tenía que conformar ya el mercado común. Como veían sobre fines del 94 que eso no iba a ser posible, ¿qué dicen? Bueno, vamos a firmar un protocolo estableciendo algún tipo de norma que nos permita seguir en el desarrollo de todas las acciones tendientes a funcionar como un mercado común, pero vamos a empezar a funcionar, no vamos a comenzar a funcionar ya como un mercado común puramente en el 95, sino que vamos a empezar a trabajar como una unión aduanera. Y ahí se establece. En Córdoba, esta es la foto de la cumbre de Córdoba, se integra a Venezuela. Acá vemos a Chávez, que era presidente en ese momento. Integra a Venezuela a ese grupo. Entonces el Mercosur pasa, en el año 2006, pasa a tener 5 miembros. Bueno, acá está también, esto es la de la cumbre de presidentes en Córdoba, donde se incorporó Venezuela. Y fíjense que en el 2012 se firma, acá tenemos al presidente de Bolivia en ese momento, Evo Morales. En el año 2012 Bolivia comienza solicita adherirse al Mercosur y es considerado un estado parte del Mercosur, pero en proceso de adhesión. O sea, no es miembro pleno. Los miembros plenos siguen siendo 5 en ese momento y se agrega Bolivia. Ustedes van a decir, bueno, pero acá está el presidente de Ecuador. Bueno, la foto, pero la realidad es que Bolivia en el año 2012 se adhiere al Mercosur. ¿Qué le pasa a Bolivia? Tiene, al no ser un país miembro pleno, tiene voz, pero no tiene voto. Puede opinar en las reuniones del Mercosur, pero al momento de tomar una decisión no tiene voto. Todavía está en proceso de adhesión. Por último, dentro de esta reseña, de esta muy rápida reseña que hice del Mercosur, cabe destacar que en el año 2017 fue suspendida Venezuela. Todos los ministros, acá no están los presidentes, sino que están los ministros de Relaciones Exteriores de los 4 países miembros del Mercosur, decidieron la suspensión de Venezuela como miembro pleno, debido a que haber roto el orden democrático, a no acatar disposiciones Mercosur que le habían solicitado que acate y Venezuela no cumplió con el acatamiento, entonces se decidió suspenderlo hasta que revierta esa situación, digamos, hasta que se respeten las normas democráticas y las resoluciones del Mercosur. Bueno, acá tenemos algún tipo de cositas más que hablamos, pero fíjense que en definitiva, cuando hablamos del Mercosur, es una unión aduanera imperfecta. No es un mercado común,
Hay muchos productos que tienen un arancel distinto al arancel externo común. Hay un régimen de adecuación al arancel externo común, pero en realidad es una unión aduanera y al mismo tiempo es imperfecta. Eso es algo importante a saber. Hoy por hoy, el Mercosur, perdón, hoy por hoy el Mercosur está en una etapa de total incertidumbre. Lamentablemente hay aspectos de política y más que nada de ideología que hacen que esté naufragando el Mercosur. Los países miembros, bueno, hay una cantidad de países que, que están, digamos, no como miembros plenos, pero que quieren ingresar o que están como estados asociados al Mercosur y hoy por hoy están mirando muy de reojo todo lo que sucede porque sumado al contexto económico actual, que sería largo para hablar y que sería como para un debate en clase, en una de las clases sincrónicas, eh, la realidad es que el Mercosur como tal no está funcionando. Y vuelvo a lo mismo, las diferencias a veces son más ideológicas que económicas. Yo creo que el Mercosur hay algo importantísimo que es que el Mercosur llegó a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. El comercio que podría generarse entre la Comunidad Económica, perdón, la Unión Europea, hablé mal, me expresé mal, la Unión Europea y el Mercosur sería enorme. Muchos países dicen, bueno, traería muchos beneficios. Otros países de ambos lados, tanto del Mercosur como de la Unión Europea, están en contra. Volvemos a lo mismo, cada uno tiene intereses individuales, pero lo que sí que se generaría si hay un acuerdo consistente, claro, que se va a cumplir con políticas acertadas, el volumen que se podría comerciar entre todo lo que es Mercosur y todo lo que es Unión Europea sería muchísimo. Hoy por hoy está también ahí, a la espera de que se tome una decisión si se firma o no se firma. Entonces, hay mucha inestabilidad, tanto en lo que es Mercosur, tanto en lo que es el acuerdo Mercosur con Unión Europea, y lo que le decía, los estados que están asociados están mirando de reojo al Mercosur. Dicen, no sé si me conviene tanto ser un miembro pleno del Mercosur. Los estados asociados son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. México está como un estado observador, ni siquiera está asociado. O sea, tenemos 4 miembros plenos, un miembro suspendido, un miembro en proceso de adhesión, que es Bolivia, 5 o 6 miembros como estados asociados, que es Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú. 6 miembros. Y México como un estado observador. Entonces, entre todos están ahí, expectantes. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, no sabemos, pero por lo menos a nosotros nos interesa que conozcan lo que es el Mercosur y cómo funciona brevemente o muy, muy por arriba. Vamos a hablar por último, de Unión Europea. Muy brevemente también, no lo pongo como ejemplo, Unión Europea, de la forma de integración económica regional más importante y plena. Es el único, digamos, bloque que tiene ese estatus de unión económica. La Unión Europea es una asociación económica y política. Como dijimos, es la forma de integración, digamos, más completa. ¿Cómo nace? Más que nada, voy a hablar muy brevemente de la Unión Europea. ¿Cómo nace la Unión Europea? Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa antes era una potencia económicamente, era más importante el bloque europeo, los países europeos en lo que era comercio internacional, eran mucho más importantes de lo que podía ser o de lo que es hoy China, de lo que es hoy Estados Unidos. Europa era muy importante, muy fuerte. Luego de la guerra,
pierde esa hegemonía económica ante el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los países intentan reconstruir Europa sabiendo que ya no va a ser el mismo, no va a tener el mismo poderío que antes, pero decir, bueno, eh, cada país independiente no va a tener la fuerza que podemos llegar a tener como bloque. Entonces, hay un grupo de 6 países, solamente 6, que eran Francia, Bélgica, Alemania, Holanda o Países Bajos, Luxemburgo e Italia. Esos 6 países son los que dicen, bueno, tratemos de formar un bloque para comerciar a nivel mundial. Estamos hablando, volvemos un poco a lo que eran los antecedentes de la OMC, del Fondo Monetario. Fines de la Segunda Guerra Mundial, año 45. En ese momento empiezan a hablar. En el año 1951, en París, se reúnen estos 6 países, o los líderes de estos 6 países, y constituyen lo que se llamó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Era SECA, sus siglas. Primero forman ese organismo. Luego van realizando nuevos tratados, van ampliando los acuerdos comerciales, arancelarios entre ellos, forman lo que se llamó la Comunidad Económica Europea, pasamos también la Comunidad Económica Europea, del carbón y del acero, la Comunidad Económica Europea, luego también está la Euratom, que era una Comunidad Europea de Energía Atómica, pensemos que en años 50, y así van avanzando, se logran acuerdos más que nada en lo que es política agropecuaria, todos productos agrícolas. Europa subsidia muchísimo la producción agrícola. Bueno, y van comenzando a funcionar como un bloque, como una forma de integración. ¿Qué pasa? Los demás países de Europa, del continente europeo, comienzan a solicitar incorporarse a ese grupo. Ya estamos en los años 70, prácticamente en los 80 más que nada. En ese momento ya no eran 6 países solamente, se habían incorporado muchos más países, pero básicamente en los años 80 y 90 es cuando se produce el avance más significativo de la Unión Europea, que en ese momento era Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasa en ese momento? A partir de los 80 ya se empieza a pensar en una integración más fuerte, donde ya se comienza a analizar la formación de una Unión Europea. Entonces, ¿qué significaba? La misma moneda, mismas políticas, eliminación de fronteras. Entonces se comienza a trabajar de eso. En el año 92, el Tratado de Maastricht es cuando le da nuevo nombre a ese bloque y se lo denomina Unión Europea. Desaparece la Comunidad Económica Europea y se habla de Unión Europea, con una integración mucho más amplia, más, digamos, integral, donde había políticas que no solamente contemplaban aspectos de aranceles, de fronteras, sino que también de educación, moneda única, políticas de antiterroristas comunes, lo que tenía que ver con inmigración, políticas migratorias comunes, terrorismo. Entonces, piensen que en la Unión Europea los ciudadanos europeos tienen un pasaporte único, entonces se habla también de la libre circulación. Los chicos o chicas que estén interesados en el tema de fútbol saben que para un jugador tener pasaporte europeo lo hace actuar en las ligas de Europa como comunitario. Entonces es muy importante, es una forma de integración muy amplia. Fíjense que vamos hasta temas como el fútbol, ¿no? Ni hablar de lo comercial. En lo comercial, camiones, trenes, porque es un continente que permite camiones, trenes, aviones,
barcos, todos circulan y no tienen que hacer trámites aduaneros internos, porque es un bloque. La Unión Europea es un miembro de la OMC, no es España, Italia o Bélgica un país miembro, sino que la Unión Europea es un bloque que es miembro de la OMC. Tienen decisiones comunes, políticas comunes. O sea, hoy por hoy es la forma de integración, a pesar de la crisis que por la que está pasando, la forma de integración única de unión económica. Hasta el año 2000, en el año 2013 se produce el último ingreso a la comunidad, sigo, a la Unión Europea, que fue Croacia. En ese momento, entonces, la Unión tenía 28 miembros, 28 países miembros. ¿Qué pasa? En el año 2016, y esto ustedes lo deben haber, ya les resulta más conocido, más habitual, en el año 2016 en Gran Bretaña se produce un referéndum, una votación entre toda la población de Gran Bretaña para decidir si seguían perteneciendo a la Unión o no. Vuelvo al principio del video. Muchas veces los países tienen ese tipo de cuestiones, de decir, pero yo estoy sosteniendo a la Unión Europea. Gran Bretaña fue el único país que mantuvo su moneda, la libra esterlina, y no el euro. Gran Bretaña, como tal, pensaba que, que todas las empresas estaban radicadas, que tenía gran cantidad de empresas, grande cantidad de bancos radicados en su territorio, y eso lo convertía en un miembro más poderoso de la Unión Europea y que no se beneficiaba y que estando por fuera de la Unión Europea podía comerciar mejor. A partir de ese momento, cuando se vota en el 2016, el referéndum tiene un resultado que decide la salida de la Unión Europea. La mayoría de los habitantes del Reino Unido decide salir de la Unión Europea. Desde el año 2016-2017 se comienza con negociaciones sobre cómo salir. Estuvo involucrada Theresa May no soportó todo esto, tuvo que dejó su cargo, pero igualmente no pudo llegar a establecer un acuerdo de salida amistoso, por decirlo, o beneficioso. No se ponían de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido cómo iban a decidir. Me había olvidado de pasar la filmina, acá está la bandera del Reino Unido, que es eliminada, es sacada de lo que es la Unión Europea. Después comenzó su labor Boris Johnson, donde logró los consensos en el Parlamento británico como para producir la salida. Se fue postergando, hubo muchas fechas de postergación hasta que en el 31 de enero del 2020 de este año, en ese momento el Reino Unido abandona la Unión Europea. La abandona, pero se establece un plazo de transición hasta el 31 de diciembre de este año para definir cómo van a ser las relaciones comerciales entre Gran Bretaña, el Reino Unido y la Unión Europea. Lamentablemente, en el mes de marzo, de los acontecimientos que tienen que ver con la emergencia sanitaria del COVID-19, hizo que todo esto esté un poco, digamos, en stand-by, por decirlo de alguna manera, porque pasó a ser un tema de no tanta importancia frente a una pandemia que afectó a todo el mundo. ¿Cuáles van a ser los resultados del Brexit? Y es aventurado. Hay mucha gente que dice que va a ser beneficioso para Gran Bretaña, otros que no. Acá tienen la posibilidad de comenzar a investigar, de buscar artículos periodísticos, opiniones, y como siempre se van a encontrar con que hay opiniones a favor y en contra. Muchos británicos, luego de haber votado por salir de la Unión Europea, se arrepintieron, pero la decisión ya estaba tomada y a partir justamente del 31 de enero de este año
el Reino Unido está fuera. Por lo tanto, hoy la Unión Europea, ustedes van a ver en el material que dice que son 28 miembros. En realidad son 27, porque ahí hay uno que todavía está, pero casi que no, ya está excluido. Pero bueno, está en un proceso de transición. Está tratando de hacer una salida pacífica o por lo menos ordenada de la Unión Europea. De esta manera termino con esta unidad, con este video terminamos de ver todos los temas que están referidos a la unidad 2, al contexto internacional en el cual se desarrollan los negocios internacionales. Gracias y hasta pronto.